Por favor, señor secretario, informe si existen excusas o principalizaciones. Buenos días, señoras y señores asambleístas, público en general que se encuentra observando los medios legislativos. Señor presidente, me permite indicar que no han llegado a esta secretaría excusas ni principalizaciones. Informe si han solicitado participar con vos en la presente sesión, señor secretario. Señor presidente, me permite informar que no existen pedidos de participación por parte de otros asambleístas. Constate el quórum, por favor. Con su autorización, señor presidente. Asambleísta Terán Barragán Johnny Enrique. Presente. Asambleísta Holguín Naranjo Marcela. Presente, buenos días. Gracias, asambleísta. Presente. Asambleísta Abad Morocho Mercedes. Señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas, miembros de esta comisión, muy buenos días. A los comparecientes, igual muy buenos días. Señor secretario, presente. Gracias, asambleísta. Presente. Asambleísta Ceballos Macías Francisco. Presente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Guevara Blas Jaime Patricia. Buenos días, señor presidente. Un saludo a los integrantes de la comisión, como también a los invitados especiales. Quiero solidarizarme con la provincia de Los Ríos por el evento que están pasando. Lo lamento, señor presidente. Al señor secretario, presente. Gracias, asambleísta presente. Gracias, estimado Jaime. Méndez Rojas Fernanda. Buenos días con todos y todas, presente. Gracias, asambleísta presente. Asambleísta Ortiz Villavicencio Joana. Buenos días, señor presidente. Igualmente mi solidaridad con la provincia de Los Ríos, con todo el país. En realidad se está viviendo una situación bastante compleja por la llegada del fenómeno del niño, creería yo. Esperemos que el gobierno pueda activar los protocolos correspondientes para atender a la población y nuestro apoyo también a los y las trabajadoras del país que frente a estas circunstancias también se encuentran laborando, ¿no? Presente, señor secretario. Gracias, asambleísta presente. Asambleísta Pasquel Andrade María Teresa. Buenos días, señor presidente, compañeros asambleístas, señor secretario, invitados especiales para el día de hoy. Tomo las palabras de los compañeros, solidarizándome con la provincia de Los Ríos, la provincia de, en el oriente, muchas provincias y muchos lugares que están afectados, igual Guaranda, como mencionaron ayer. Esperemos que esto sea pronto y rápido, y un saludo a todos, presente. Presente, gracias, asambleísta. Asambleísta Polanco Lara John. Buenos días con todos, presentes, saludos cordiales. Gracias, asambleísta presente. Señor presidente, con 9 asambleístas presentes, existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. Al contar con el reglamentario, se instala la presente sesión. Por favor, señor secretario, informe si ha ingresado oficios o peticiones en solicitud de cambio de orden del día. Señor presidente, me permite informar que existen los siguientes oficios llegados a esta comisión y memorandos. Memorando número AN-SG-2024-0769-M, suscrito por el magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general, con asunto notificación, resolución CAL HKK-2023-2025-0109, de mi consideración. Por disposición del señor presidente de la Asamblea Nacional, me permito notificar a usted la resolución CAL HKK-2023-2025-0109, aprobada por el Consejo de Administración Legislativa en sesión presencial número 0015-2024, realizada el 7 de febrero de 2024, cuya copia adjunta, mediante la cual se califica el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social sobre la inclusión de los jubilados y campesinos en la conformación del Consejo Directivo del IES, presentada por la entonces asambleísta Joana Moreira Córdoba, misma que ha sido asignada a la comisión de su digna presidencia para el trámite correspondiente, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. De la misma manera, señor presidente, señores asambleístas, me permito dar lectura a la resolución CAL HKK-2023-2025-109, misma que en su parte pertinente resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social sobre la inclusión de los jubilados y campesinos en la conformación del Consejo Directivo IES, presentado por la entonces asambleísta Joana Moreira Córdoba, el mismo que fue ingresado a través de memorando número
AN-CJN-2023-006-EXT con número de trámite 437196 de 9 de mayo de 2023 en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social sobre la inclusión de los jubilados y campesinos en la conformación del Consejo Directivo del IES a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, a fin de que se inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá a la Presidencia de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social sobre la inclusión de los jubilados y campesinos en la conformación del Consejo Directivo para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia, dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de febrero del 2024, suscrita por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señorita Rebeca Veloz Ramírez, y el secretario general, magíster Alejandro Muñoz Hidalgo. Hasta aquí la lectura de los oficios y memorandos de resolución, señor presidente. Por favor, señor secretario, conforme al artículo 3 de la resolución del CAL, que se unifique a la iniciativa ciudadana y dé lectura a la convocatoria. Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Convocatoria sesión número 028-CPDTSS-2023-2025, modalidad virtual. Por disposición del asambleísta Johnny Terán Barragán, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27, numeral 1, 28, 127.1 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 3 y el numeral 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas de la sesión número 028-CPDTSS-2023-2025 a realizarse el viernes 23 de febrero de 2024 a las 10 horas, modalidad virtual bajo el siguiente enlace Zoom, para tratar los siguientes puntos del orden del día. 1. Sobre la base de lo previsto en los artículos 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 21 del Reglamento de Comisiones Especializadas y Ocasionales, y en relación con el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por iniciativa ciudadana, recibir Se le silenció, señor secretario. Sí, recibir a la comparecencia del magíster Richard Garis Gómez, vocal del Consejo Directivo del IES, en representación de los asegurados. Artículo 2. Sobre la base de lo previsto en los artículos 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 20 del Reglamento de Comisiones Especializadas y Ocasionales, y en relación al tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por la iniciativa ciudadana, recibir en Comisión General a los siguientes actores sociales a fin de que presenten sus observaciones: Edgar Zarango Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador; José Ortiz Romero, presidente del Frente Único de Defensa del IES; Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; Olmedo Ludizaca Tandazo, presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Montepío de Cañar; y José Alvarado Mendoza, secretario de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Trabajadoras y Organizaciones de la Seguridad Social, CETOS. Hasta aquí la lectura de la convocatoria, señor presidente. Dé lectura al primer punto, señor secretario. Con su autorización, primer punto del orden del día. Sobre la base de lo previsto en los artículos 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 21 del Reglamento de Comisiones Especializadas y Ocasionales, y en relación al tratamiento del proyecto de ley de reforma de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por iniciativa ciudadana, recibir la comparecencia del magíster Richard Garis Gómez, vocal del Consejo Directivo del IES, en representación de los asegurados. Hasta aquí el primer punto del orden del día, señor presidente. Verifique si ya están los invitados a comparecer, señor secretario. Señor presidente, se encuentra en la sala Zoom el señor Richard Garis Gómez, vocal del Consejo Directivo en representación de los asegurados. Le damos la bienvenida al señor Richard Gómez. Un gusto tenerlo en esta comisión. Tiene usted 15 minutos para su comparecencia. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los miembros de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Richard Gómez, soy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, vocal del Consejo Directivo del IES. Debo reconocer, primero saludar justamente esta iniciativa
ciudadana con la presentación de esta propuesta de ley reformatoria a la ley de seguridad social y justamente a la ley del Banco del BIES en este caso, ¿no? Porque planteada por los jubilados, quienes de alguna manera reconocemos la lucha histórica que han hecho los compañeros jubilados en función de salvaguardar los intereses de la institución y del IES. En este caso, pues respaldamos en sí esta propuesta que viene con acompañada de una recolección de firmas importantes y en el sentido de tratar justamente más allá de todo el proyecto, lo que nosotros consideramos que específicamente se convierte en un problema real de la seguridad social a quienes vivimos o quienes representamos a los asegurados dentro de la institución, que es justamente el aspecto relativo a la gobernabilidad. Y digo la gobernabilidad, ¿por qué? Porque si ese es el centro de la propuesta y es donde realmente a diario podemos ver que justamente desde los asegurados, quienes le deben a la institución, los deudores principales de la institución, que en este caso es el Estado, y el sector empleador, son quienes de alguna manera pues dirigen o conducen la realidad de la seguridad social, pues y realmente muchos de los cambios o muchos de los proyectos que bien tuviera la vocalía de los asegurados o cualquier iniciativa desde las organizaciones del seguro campesino, de los jubilados, de los trabajadores, muchas veces son de alguna manera desplazadas por otro tipo de intereses políticos o de coyunturas en estos dos sectores que de alguna manera manejan el tripartismo de forma mayoritaria. Entonces, yo quiero referirme a la propuesta que se ha presentado. El artículo 1 vemos con bastante agrado y respaldamos la modificación de la frase seguro general obligatorio por seguro universal obligatorio, que va en el marco de lo que establece la Constitución de la República. Por otro lado, si hacemos una observación en el artículo 2, cuando se termina en el artículo 6, después del literal J, insertar otro literal que diga lo siguiente: la propuesta establece, literal J, la creación de nuevas prestaciones estarán debidamente financiadas conforme lo dispone, el artículo 369 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la base de estudios actuariales y de proyecciones matemáticas confiables. Ahí nosotros sugeriríamos que diga sobre la base de estudios actuariales. Hasta ahí termine esa literal J. Lo demás, en los demás articulados nos parece correcto. Ya yendo a la integración del Consejo Directivo, nosotros lo hemos dicho ampliamente. Yo al menos he sido vocero de un sector importante de trabajadores, la central más grande de este país, y hemos siempre estado en la línea de que la votación para escoger a los vocales, en este caso del Consejo Directivo, en nombre de los asegurados, sea votación directa, secreta y universal. Pero ya en la práctica sí veo y observo, y hay una gran preocupación de algunas de las organizaciones que acompañan este gran frente de unidad que nos llevó a estar en la vocalía de los asegurados, es justamente el hecho de abrir un espacio que permita que con un 0.02% de las firmas cualquier persona pueda ser candidato a una de estas dignidades. Pongo un ejemplo. Si en el sector jubilado, que tengo los datos aquí, existen 675.000 jubilados aproximadamente, alguien que coja 1.351 firmas podría participar o podría postularse para la elección. Lo que ocasionaría y lo que nos preocupa es que justamente crezcamos en el número de integrantes, y digo crezcamos en el número de los asegurados, uno de los jubilados, uno de los del seguro campesino, los trabajadores autónomos y uno de los trabajadores públicos y privados, pero por otro lado, para postular, simplemente haga falta 1.300 firmas para poder participar. Primero, abrimos un espectro muy grande de mucha participación y de todas maneras podría inclusive, y es algo que sí nos preocupa, que políticamente algún gobierno o algún sector empresarial pues vea con ojos de respaldar, como nos sucede tradicionalmente en los gremios, que a ratos creamos comités de empresas, sindicatos, federaciones en algunos gremios del país y son tomados por la parte patronal. Entonces, nada nos garantiza, y creo que el espíritu de la reforma es importante. Sin embargo, no nos garantizaría el hecho de que pueda participar cualquier sector recogiendo solamente las firmas y poder a nombre de los trabajadores o a nombre de los jubilados o a nombre de los trabajadores del seguro los afiliados del seguro campesino, poder hacer una campaña con los recursos que tienen algunos sectores y poder inmiscuirse en una representación que no la tiene o no la ostenta. Por eso el planteamiento un poco era justamente que cualquiera de los sectores, estos tres nuevos vocales, el vocal de los asegurados, el vocal de los trabajadores del seguro campesino y el de los jubilados, se puedan postular recogiendo por lo menos 5.000 firmas, sugiero yo, y otra, que los plantee algunas de las confederaciones nacionales de tercer grado. Con eso le damos legitimidad a la propuesta de representación y validamos con esto una especie de filtro para que quien vaya a representar los destinos de cada sector sea una persona que active o que sea afiliado o que sea dirigente de alguno de estos sectores que estarían aquí representados en el Consejo Directivo. Eso por ese lado. De ahí quisiera también justamente respaldar también el artículo 7, la definición que hay entre las acciones de la superintendencia de bancos
y la Contraloría es necesaria para la institución, porque vemos en la práctica que a veces la Superintendencia de Bancos, que tiene ese rol también fiscalizador, si se quiere, a veces ha lanzado resoluciones que van en contraposición a lo que es lo mismo que revisa la Contraloría. Entonces, en mérito de eso, el separar, en este caso, como lo hace el artículo 7, al agregar un cuarto inciso en el artículo 306, nos parece que es fundamental para justamente establecer cuáles son, de alguna manera, las competencias de la Super de Bancos y cuáles son las competencias de la Contraloría General del Estado. Por otro lado, sí quisiera, ya entrando en las reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, indicar de que hemos analizado, ¿no?, con algunos compañeros, con algunos dirigentes técnicos, inclusive desde la vocalía, viendo la realidad de lo que pasa en el BIES, ¿no? El BIES realmente no se ha tecnificado adecuadamente, es un banco que no ha cumplido su misión de ser una banca de inversión, y por tanto la idea, inclusive que va atado, de traer al Banco del Pacífico como parte de pago, que está en una de las transitorias, podría originar efectivamente de que tengamos un banco que podría manejar los créditos quirografarios, podría manejar los créditos hipotecarios y dejar al BIES como una banca de inversión que permita garantizar con esos proyectos de viviendas y otros tipos de inversiones, y no como ahora que se convierte en un simple comprador de bonos del Estado y donde prácticamente se han mermado los recursos del IES en más de 11.000 millones de inversión que tenemos en bonos, que al final nos los terminan pagando los intereses el Estado con la misma plata que sacan del BIES, perdón. Entonces creemos que no, el BIES no estaría preparado para asumir un rol de competencia como un banco comercial como se propone por parte de esta iniciativa, de esta reforma. De ahí en las transitorias establece, y quisiera que ahí aquí se aclare, dice la transitoria primera: hasta que el Estado cancele en su totalidad las deudas que mantiene con el IES, se suspende todo tipo de crédito al sector estatal a partir de la publicación de la presente ley. Entonces, créditos realmente no es que el BIES le da crédito al gobierno, el BIES al final del día le compra los bonos. Entonces, creo que hay que tener claridad justamente en la parte que no se diga crédito, porque no es que el Estado le presta, sino que esta es una transacción en la cual el BIES en este caso le compra bonos al Estado, ¿no? Entonces esa parte debería quedar clarificada en ese sentido. Y por otro lado, el decir el que ya no se le otorga o se suspende todo tipo de créditos sin ningún tipo de tiempo, yo sí quisiera decir, ahí al menos hay una propuesta del equipo en torno a que aquí debería haber un máximo de compras de bonos de hasta un 20% de lo que establece el portafolio del BIES. Si pasa el 20% ya no se podría comprar. Solo como un dato específico, yo considero que esta disposición transitoria es importante. El presupuesto que hemos aprobado en el IES este año contempla de que necesitamos de recursos 3.700 millones de dólares. El aprobado por el presupuesto general del Estado es 2.218 millones y tendríamos que desinvertir, lamentablemente, el fondo de pensiones 1.487 millones más. Entonces, creería yo que esta transitoria primera debe ser muy específica, muy clara, para de alguna forma pues sea aplicable y no se convierta el BIES como se ha convertido ahora, lamentablemente, a pesar de tener dos vocales, uno de los jubilados, que no representa al sector de los jubilados, lo que sabemos, y uno de los trabajadores, y sin embargo no han podido tener la mayoría para poder contemplar el que no utilicen de caja chica los valores de los asegurados que están en el BIES. Eso por un tema, y respaldar, yo creo que la iniciativa del Banco del Pacífico, como lo comentaba anteriormente, que pase a ser tener las acciones, la seguridad social, y con eso pues liberarnos del préstamo quirografario hipotecario, que es una cartera importante que la podría asumir el banco comercialmente, y dejar al BIES como un banco realmente de inversión. Y lo otro, pues respaldar justamente la cuarta disposición general, transitoria, perdón, en la que establece la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, porque hay un grupo de compañeros que lamentablemente no se benefició por la retroactividad de esa sentencia del cálculo de la pensión jubilar. Esos serían mis planteamientos. Yo quiero darle un saludo a la comisión. Creo que esto es una propuesta interesante, importante, y qué bueno que haya venido el sector de los jubilados, y con eso no solamente quiero hacer estos aportes del lado de la vocalía, lo he conversado con algunos técnicos, no es una posición personal, con algunos dirigentes gremiales también, con la finalidad de que la posición que estamos dando es de respaldar, pero con estos pequeños planteamientos que estamos haciendo alrededor de esta propuesta. Gracias, presidente, y gracias a los asambleístas. Gracias a usted. Se abre el debate entre los compañeros y compañeras asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Joana Ortiz. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los ciudadanos, integrantes también del IES, en este caso al señor Richard Gómez, por comparecer ante esta comisión. La Corte Constitucional en el año 2016, el 22 de marzo del 2016,
examina de alguna forma la inconstitucional material o por el fondo del artículo 28, que en esta ocasión se está reformando con respecto a la integración del Consejo Directivo del IES. Si bien es cierto, esta demanda de inconstitucionalidad se basa en que, digamos, no existe una representación importante de los empleadores, puesto que solamente se elige entre las cámaras, cuando debería integrarse, digamos, por una representación más amplia de los empleadores. No establece la sentencia como tal el incremento del número de integrantes del Consejo Directivo. Sin embargo, consideramos que es importante que se puedan sentir representados también los jubilados, Seguro Social Campesino, por ejemplo. Creo que es necesario que se puedan estar representados dentro del Consejo Directivo. Usted, señor Gómez, como integrante del Consejo, como vocal del Consejo en representación de los asegurados, ¿considera que aumentar el número de miembros va a garantizar la gobernabilidad dentro del Consejo? ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de este tiempo al integrar el Consejo Directivo? Si es que no representaría, creo que es importante tener 5 representantes, pero sí es necesario saber cómo es la dinámica dentro de la aprobación de resoluciones, de herramientas, de mecanismos que permitan la administración del IES. Esa sería mi pregunta al señor Richard Gómez. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Ortiz. Tiene la palabra el señor Richard Gómez. Sí, gracias, asambleísta. Bueno, primero de que les digo con sinceridad, como la mayoría de ecuatorianos críticos de la seguridad social desde afuera, desde adentro realmente el hecho de que haya este tripartismo, empleadores, trabajadores y gobierno, a ratos podríamos tener una buena relación, puede ser cosas que funcionen dentro de la institución, pero creería yo que podríamos ir más aceleradamente si tuviéramos una mayoría, conceptualmente hablando, quienes aportamos a la seguridad social. Si bien es cierto, se podría pensar de que ya con 5 podría ser ingobernable y no nos garantiza tampoco una gobernabilidad per se, pero considero de que el hecho de que lo que ocurre ahora, pongo un ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí, si yo qué hiciera, si tuviera una mayoría, le planteara a mis compañeros buscar la forma de una compra urgente de medicinas en los hospitales y de insumos que se han quedado, producto de algunas políticas que hay internas dentro del CERCOP y dentro de instituciones que, aunque seamos autónomos, dependemos de ellos, y al final del día nuestros hospitales no podemos estoquearlos por los problemas que existen con el tema de compras públicas. Yo pensaría, por ejemplo, se me ocurre una compra urgente internacional de medicinas para que puedan en los hospitales abastecerse y llegar por lo menos un 90% en todos los hospitales. Eso no lo podemos hacer, esa es una idea mía, la tengo ya desde hace un año, le he planteado, pero si no tengo el voto de los demás, pues no podríamos asumir en este caso, una resolución del Consejo Directivo. Entonces son esas cosas que solo el afiliado que lo vive a diario, cuando va al seguro campesino y lo único que ve son champú para los piojos porque no hay los medicamentos, porque se le caen los procesos, lamentablemente en Quito, porque muchas de las cosas están centralizadas. Yo sí quisiera y podría ir por la línea justamente hacer unos planteamientos de una compra emergente del seguro campesino, que al rato son 6, 7 millones al año y que no se ha hecho. Vemos por el otro lado que falta gente, hay seguros dispensarios de seguro campesino cerrados a nivel nacional, más de 100, no se los activa. ¿Por qué? Porque no se llenan las vacantes de la gente que se ha jubilado, ha renunciado o ha salido de la institución. Entonces, ahí vemos que hay problemas que fácilmente los podríamos solucionar, creería yo, si hubiera un vocal de los jubilados, uno del seguro campesino y uno de los trabajadores, que sí sentimos pues la realidad de lo que le pasa a nuestra gente y que queremos un cambio en la seguridad social. Entonces, en esa lógica, yo no quiero decir que hay malas relaciones, podría haber líneas que se lancen a nivel de quienes dirigen normalmente o presiden el Consejo Directivo, quienes son los directores generales o muchos de estos funcionarios de alto rango, pero en la práctica el vocal de los asegurados se convierte en una especie de una persona que se lamenta, que cuestiona, que plantea, pero como no hay el otro voto que al final se pueda sumar esas ideas importantes para los asegurados, que vienen a veces de la misma gente, no solamente nacen del vocal, nacen de la necesidad que existe en la gente, no se pueden articular porque no hay los votos. Entonces, yo creo que más ingobernabilidad de la que hemos vivido, creo que no la vamos a vivir si en este caso pues tenemos por lo menos otros miembros con los cuales hacer una mayoría y poder cristalizar los anhelos de los afiliados a la seguridad social. Esa es mi respuesta, asambleísta. Tiene la palabra el licenciado Henry Llanes, proponente de esta iniciativa popular.
Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores vocales de la comisión, señores asambleístas. Y un cordial saludo también para el señor Richard Gómez y para todos quienes asisten a esta comisión. A ver, yo estoy de acuerdo con las observaciones que ha hecho el abogado Richard Gómez respecto a lo del Banco del Pacífico y lo del Banco del Yes, ¿no? Y también de la primera transitoria, de que en verdad no se debería llamar crédito, sino más bien se debería incluir, mejorar la redacción para que diga que el Banco del IES no pueda seguir realizando más inversiones en bonos del Estado, ¿no? Me parece que esa observación es correcta. Y claro, en cuanto si las acciones del Banco del Pacífico pasan al Seguro Social y son administradas por el Banco del IES, ahí se complementa lo que nosotros estamos planteando de que el Banco del IES sea un banco de primer piso, que se lo debió hacer así desde un principio, desde el año 2009, pero no lo hicieron. Y hay antecedentes porque no lo hicieron. No quiero yo entrar en esa temática. No es la ocasión para decirlo, porque los trabajadores, los afiliados desaprovechamos una gran oportunidad de que el Banco del IES sea un banco comercial que entre a competir en el mercado, que entre a participar en el mercado con el número de afiliados y de jubilados, y que eso hubiera permitido de que el banco obtenga mayores utilidades y esas utilidades utilizarlas para mejorar las prestaciones de salud y jubilación. Pero eso se lo hace con visión, con inteligencia, pero así no pensaron. Entonces, muy bien, el tema de la representación, lo que nosotros estamos planteando, como lo hemos dicho, no es que nuestra propuesta, nuestro objetivo fundamental es modificar la representación de los afiliados y de los jubilados en el Consejo Directivo del IES. ¿Y por qué razón? Porque quienes sostienen las prestaciones del Seguro Social son los afiliados del Seguro Social obligatorio, no es el Estado, no es el gobierno, no son los seguros especiales, ¿no? Si uno ve las cifras de la manera como han utilizado los recursos del Seguro Social obligatorio para otro tipo de prestaciones que no le corresponden al Seguro Social obligatorio, sino que lo hicieron demagógicamente y por clientelismo político, entonces le han puesto al borde del abismo al Seguro Social obligatorio. ¿Quiénes podrían defender entonces sus recursos, sus aportes? Los afiliados, nadie más, los afiliados del Seguro Social obligatorio. Entonces el objetivo está en que hay que cambiar esa representación para que sean los afiliados y los jubilados los que protejan sus aportes del Seguro Social y para que conviertan a las prestaciones del Seguro Social en prestaciones de calidad, eficientes, eficaces, ¿no? Al servicio de la gente, bajo principios de solidaridad de los afiliados, de los jubilados del Seguro Social obligatorio. En ese sentido está la reforma. Y en esto del Consejo Directivo del IES, un segundo elemento, son claras, o sea, no se requiere ser muy inteligente para entender de que hay tres antecedentes para estructurar de una manera distinta el Consejo Directivo del IES. Lo uno, como digo, el caso del financiamiento de las prestaciones. No es el gobierno, no es el Estado, sino los afiliados, los trabajadores que están bajo relación de dependencia laboral y afiliados voluntarios, que no son muchos, los que sostienen estas prestaciones. Punto 2. La sentencia de la Corte Constitucional. Es que no se requiere ser muy inteligente para entender la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES, deben participar todos los asegurados y todos los empleados. La pregunta es, ¿cómo los hago participar a todos los asegurados y a todos los empleados? Solo hay un solo mecanismo, el sufragio, no hay otro. Porque no es que se los va a llevar a los 3.600.000 afiliados y jubilados a que estén todos los días en el Consejo Directivo del IES, ¿no? Tiene que haber un mecanismo donde esos 3 millones de afiliados activos y esos 660.000 o más tienen que buscar un mecanismo para que esos sectores estén representados en el Consejo Directivo del IES. Y la única manera es el sufragio. No hay otro. No existe otro. Entonces, la sentencia de la Corte en ese sentido es muy, muy clara, pero que desde el año 2016 acá no le haya cumplido la Asamblea Nacional, no la que está ahora, no la comisión que está ahora, porque tengo que resaltar. Esta comisión y esta Asamblea han sintonizado realmente en el sentido más positivo, el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional y que hay que llevarla a la realidad.
Y estoy seguro que el gobierno también la va a concretar. La otra, el tercer elemento, el tercer justificativo que justifica la reforma del artículo 28 es el artículo 371 de la Corte, perdón, de la Constitución de la República. ¿Qué dice el 371 en el primer inciso? Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia, que son la mayoría del seguro social, porque los afiliados voluntarios, entiendo que hoy estarán más o menos cerca de 200,000, mientras que los afiliados bajo relación de dependencia se aproximan a los 3 millones, ¿no? Y dice de sus empleadoras o empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, que esta redacción de esta constitución tampoco es redundante, pero porque simplemente era de haber puesto con los aportes de los afiliados voluntarios, pero aquí le pusieron con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios, como redunda la Constitución, pero es Constitución de la República, hay que respetarla, con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior. Eso dice este 371 en el primer inciso, y con los aportes y contribuciones del Estado, que el Estado ha sido moroso, o los gobiernos han sido morosos en el pagar, en el transferir las obligaciones que estipula la ley. Ya lo hemos dicho que desde el año 2006 viene una mora del tema de la salud, del 40% viene desde el año 2012, acumuladas esas deudas que a julio, según el director general del IES, superaron los 10,051 millones de dólares. Y con la misma fuente del director general del IES, en el caso del sector privado, empleadores privados, a octubre del año 2023 debía más de 2,200 millones de dólares, con lo cual al Seguro Social le han generado un enorme lucro cesante, porque ese dinero no lo tiene para invertirlo y recibir intereses, ganar inversiones del dinero que se pueda ser ubicado en el mercado tanto nacional como internacional. Entonces yo diría que me parecen correctas no lo escuché al doctor Gómez desde un principio, pero aquí yo les digo clarito, quien sostiene el seguro social y que lo han descapitalizado, tomándose el dinero del fondo de pensiones y del fondo de salud para otras prestaciones, violando el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, es quienes lo han manejado al seguro. Y yo concluyo. Más bien, señor presidente, estimados asambleístas, yo vengo participando también en otras asambleas de jubilados. Ayer estuve en el sector petrolero que yo les envié a ustedes. Lo que están planteando, yo concluyo, que se modifique el primer inciso del artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, porque están diciendo que deben ser personas que conozcan de administración pública, de gestión pública, de gestión de seguros sociales. Voy a tratar de sistematizar lo que yo he escuchado en esta semana en varias asambleas que he participado, con el objetivo de ver si la comisión lo logra acoger para modificar ese primer inciso del artículo 29, porque los requisitos tienen que ser otros para quienes deben integrar el Consejo Directivo del IES. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Gracias, licenciado Yanes. Tiene la palabra el asambleísta Jaime Guevara. Gracias, señor presidente. A las compañeras de los compañeros asambleístas, como también al doctor, que es parte de lo que significa la lectura de vías actual. A ver, efectivamente, de lo que dice es una gran verdad. Es bueno tener de primera mano el sentimiento de lo que está pasando dentro de esa institución. ¿Y a qué me refiero? Ellos controlan de manera directa, no nosotros, porque es la razón de ser de ellos, en lo concerniente a saber cuál es la cartera de servicios del Banco del BIES. Estoy hablando primero del Banco del BIES. Porque el Banco del BIES, si solamente se le tiene una estructura tan grande, para decir solamente compren bonos, bueno, eso lo hace cualquiera. Y sería bueno saber la diversificación de la cartera que tiene, cuánto en bonos, cuántas inversiones que han hecho, cuánto a la razón de ser, no sé, en préstamos hipotecarios y los servicios que ellos tengan. Sería bueno revisarlo para que pueda quedar claro en la mente de todos que si el resultado de ellos no es el más óptimo, porque en el sector público lamentablemente hacen solo lo que dice la ley, pero nadie se esmera, me refiero en el caso del Banco del BIES, en hacer un ejercicio más allá de lo que corresponde. Lo que sí sería bueno en esta parte, presidente, y también a gente que está acá, y a los demás compañeros, colegas, hombres y mujeres de esta comisión, es que no solamente pensar absorberle
al Banco del Pacífico. La idea sería a la inversa. Los capitales accionarios tomar de parte del BIES y ser el principal controlador, el IES y el BIES de este banco. ¿Pero para qué? Ellos ya tienen experticia, ya manejan cartera, espacio de trabajos en otros niveles de cooperación internacional, una banca de inversiones mucho más amplia. Entonces, donde ya existe la experticia necesaria y ahí existen controles que ya está debidamente establecido. Entonces, tiene hasta permiso de funcionamiento como banca de primer piso. Entonces, eso habría que valorarlo bien en este corto tiempo que tenemos previo a la aprobación para que sea realmente una inversión importante y que permita tener réditos. Ustedes vean cuáles son los rendimientos que hoy por hoy tiene el Banco en este caso, del Pacífico. Entonces, por ahí habría que hacer el análisis con los compañeros de la comisión para saber cuál es el espacio más óptimo, más adecuado y a la inversa borrarle, en este caso, a lo que hace el Banco del BIES y esa cartera pasar al Banco del Pacífico, pero teniendo control total los afiliados, hombres y mujeres de esta gran institución. Eso de manera precisa. Lo otro, en lo concerniente a lo que significa ya el abanico de lo que va a estar representado los vocales, yo sí debo señalar que si se pone mayores controles de exigencia, sería lo óptimo, porque estamos hablando de los que no cualquier persona van a controlar recursos de los afiliados, hombres y mujeres activos y los pasivos. Entonces, no es descabellado pensar ponerles mayor exigencia en requisitos para que puedan tener la posibilidad de representarnos dentro de esos directorios. Segundo, al ser las elecciones universales, si es que alguien dice 5,000, el otro dice 1,000, lo fundamental es que haya una selección, de pronto puede ser un término promedio, yo que sé, de unos 2,500, pero que haya una representación importante, sea poco o sea mucho, alguien le va a tentar, porque es una política abierta de concursar de manera amplia, participativa y tiene que hacerse conocer y van a estar sujetos a cualquier tipo de probables tentaciones los que están de candidatos. Lo fundamental es que vaya gente la más idónea y que nos represente a todos los sectores. Entonces, en esa práctica finalmente es que se pueda solicitar de los documentos que tiene la banca del BIES que nos den cuál es el portafolio de servicios que tienen con las carteras vencidas o las que estén en las mejores condiciones. Eso, presidente, y sobre todo reconocer que ya con lo que vayamos cerrando debe tener una fecha tope. Si es que estas son las últimas reuniones, con esto vayamos afinando y toda ley va a seguir siendo perceptible de mejorar más adelante, pero como comisión debemos cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que nosotros estamos claros ya está demasiadamente tiempo, son 8 años, que no es responsabilidad de esta comisión ni de esta asamblea, pero nosotros estamos para resolverlo. Está ahí, presidente, mi intervención. Gracias, asambleísta Guevara. Tiene la palabra la asambleísta María Teresa Pajero. Muchas gracias, señor presidente. Primero, un breve paréntesis para agradecer a todos los miembros, al presidente Johnny Terán, a la vicepresidenta Marcela Holguín y a los compañeros de esta comisión por haberme permitido el día de ayer representarles en la ponencia. Eso en primer lugar, mi agradecimiento nuevamente a ustedes. En segundo lugar, yo quería justamente primero agradecer la visita del abogado Richard Gómez, dirigente de los afiliados activos del IES, que ha expuesto en forma muy clara y muy concreta y con conocimiento de causa, justamente con conocimiento al respecto de estas sugerencias y estas observaciones que ha hecho para que podamos analizarlas y poder asumir e incluir estas observaciones interesantes dentro del estudio para incluir en el proyecto de ley que estamos a pocos días de presentarlo, y yo creo que tenemos que ya definir últimos puntos que son súper importantes como para que ya quede esto listo. Estamos contra el tiempo prácticamente para entregar ya el proyecto de ley en asamblea. Y tomando todas esas opiniones importantes, en realidad que me parece que es necesario establecer el porcentaje de firmas que se requeriría para que sean candidatos las personas que van
que serían los afiliados que aportan al padrón electoral, que entrarían, digamos, de los candidatos elegidos desde sus bases, yo creo que con primarias internas, porque como son tantas personas, 3 millones de activos, 675,000 jubilados, es un total muy grande de afiliados del IES, y yo creo que se debería hacer un reglamento que primero se establezcan elecciones primarias internas para que no haya tantos candidatos y no sea demasiado dispersa la votación, y que vayan realmente seleccionados personas que representen a grandes mayorías, y que la mayoría de los afiliados y jubilados y todos los sectores de afiliados al IES pues estén bien representados. Yo creo que hay que establecer eso, y desde luego que tiene que haber un porcentaje que tendríamos que ya definirlo, como lo había establecido ya el señor Richard Gómez también como una sugerencia, y tendríamos que analizar las varias sugerencias y opiniones, analizando cuál sería el porcentaje adecuado para esto. Por otra parte, considero que hay que definir también ya dentro de estos pocos días que quedan hasta mediados de marzo, es el límite para entregar esta ley en el Pleno, según estuvimos conversando justamente con Henry Llanes, de esa información que es necesaria tenerla clara para que no se pasen las fechas. Tenemos que definir si el voto va a ser obligatorio o no. Y yo sugiero que el voto no sea obligatorio, porque habrá muchas personas que viven en sectores demasiado alejados, que no tengan acceso a un centro de votación, y debería votarse entre las personas que pueden, que tienen acceso, y de ese colectivo escoger ya las autoridades, ¿no? Otra cosa que yo también quisiera dar una inquietud que tengo es sobre el seguro campesino. Yo considero que el seguro campesino debe ser atendido y debe ser fortalecido, porque es una gran cantidad de conciudadanos que forman el seguro campesino. Sin embargo, según la propuesta de la iniciativa ciudadana dirigida por Henry Llanes, el seguro campesino no estaba considerado dentro del IES, y no es porque no se quiera dar atención. Repito, yo creo que hay que trabajar en eso también y darle el fortalecimiento que requieren, porque es muy importante cuidar la salud y cuidar los beneficios de todos los ecuatorianos que aportan y que pertenecen a un seguro. Pero sin embargo, el seguro campesino, este momento que el IES está en una situación de quiebra, ingresar todo ese conglomerado de afiliados del seguro campesino, más esa adicional demagógico que también tenemos que analizar, de no incluir a hijos hasta los 18 años, sino dejarlo hasta los 12 años como teníamos antes. Imagínense, en el seguro campesino, cada afiliado tendrá 3, 4 hijos, y eso es lo que justamente viene a dificultar los servicios médicos, los servicios de atenciones y beneficios que otorga el IES, y es una situación muy crítica que tenemos que analizarla y definirla bien. Si es que ingresa también el seguro campesino en estas reformas del IES, o como dice la propuesta ciudadana, manejarlo como un seguro aparte, pero manejarlo y cuidarlo y atenderlo y fortalecerlo. Otra parte, que justamente los afiliados al directorio del IES tendría que tener alternancia, ¿no es cierto? Porque en los afiliados activos, de parte de los afiliados, no los empleadores, sino de los empleados o trabajadores, que tenga alternancia, porque como son 2 personas que representan a los afiliados, tendría que ser una mujer o un hombre, una mujer y un hombre, y uno que represente al sector privado y otro que represente al sector público, porque si decimos que solo sea una mujer y un hombre, a lo mejor se escoge 2 del sector público o 2 del sector privado, y yo considero que si el hombre es del sector público, la mujer tendría que ser del sector privado. Es una opinión mía, una sugerencia que hago a esta mesa, porque tenemos que ya definir esos puntos.
Eh, pues eso sería en cuanto a mis sugerencias de este momento respecto a lo que hemos estado hablando y que tenemos que ya definir estos últimos puntos para que a la ley quede ya trabajada y establecida. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Pasquel. Señor secretario, tome nota de lo que han dicho los compañeros y compañeras asambleístas. De no existir más pedidos de palabra, le agradecemos al señor Richard Gómez por sus observaciones y sugerencias. Gracias. Gracias, presidente, y gracias a los asambleístas. Continuemos, señor secretario, con el segundo punto del orden del día. Perdón, Fernando Herrera dice que quiere hablar. No puede. Solo los asambleístas pueden intervenir. Y los que vamos a recibir en comisión general. Señor secretario, por favor, el segundo punto. Señor presidente, con su autorización, me permito darle lectura al segundo punto del orden del día. Sobre la base de lo previsto en los artículos 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 20 del Reglamento de las Comisiones Especializadas y Ocasionales de la Asamblea Nacional y en relación al tratamiento del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentada por Iniciativa Ciudadana, recibe en Comisión General a los siguientes actores a fin de que presenten sus observaciones. Al señor Edgar Sarango Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Señor José Ortiz Romero, presidente del Frente Único Nacional de Defensa del IES. Señor Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Señor Olmedo Ludizaca Tandazo, presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Montepío de Cañar. Y al señor José Alvarado Mendoza, secretario de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de Seguridad Social, CETOS. Hasta ahí el punto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, verifique si ya están los invitados. Señor presidente, me permite informar que el señor Edgar Sarango Correa se encuentra ya en la sala. Le damos la bienvenida al señor Edgar Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Tiene usted 5 minutos para su comparecencia. Bienvenido. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión, a usted, señor presidente, a la señorita vicepresidenta y a todos los que estamos interesados, particularmente de los asambleístas y las personas que estamos interesados en dar una transformación integral al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la seguridad social en general. En el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión del 8-90 del 18 de enero del 2024, el presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo, a la Seguridad Social, presentó el informe para primer debate al proyecto de ley reformatoria a la Seguridad Social y a la ley del BIES. En ese sentido, para que se dé el trámite respectivo, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en base al informe presentado a dicha comisión, hemos considerado realizar algunas observaciones al mismo, que comedidamente le solicitamos a la comisión las tome en cuenta con la finalidad de que sean incorporadas al segundo debate. En este sentido, pues nosotros creemos sobre los análisis de las propuestas en lo que se refiere al artículo 1. En todo el texto y contenido de la ley, donde se diga seguro general obligatorio, debe decir seguro universal obligatorio. La pregunta que cabe al respecto es, ¿cuál es la razón y el fundamento de plantearse la modificación al seguro general obligatorio a seguro universal obligatorio? La Constitución de la República aborda la temática de la seguridad social en dos aspectos diferentes, así tanto en lo referente a derechos en el título 2, derechos en la sección 8, trabajo y seguridad social, como en el título 7, sobre el régimen del buen vivir. En la sección 8 de la seguridad social, la Constitución señala que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable a todas las personas y debe ser irresponsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades colectivas, entre otras cosas. El título 7 del régimen del buen vivir, sección 3, seguridad social, la Constitución establece que el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias será efectiva a través del seguro universal. En ese sentido, pues nosotros consideramos del análisis del articulado constitucional
el citado, en especial los artículos 369 y 370, se desprende claramente lo referente al seguro universal obligatorio, al conjunto de la población ecuatoriana, y señala específicamente que es el Estado quien financiará y que la creación de nuevas prestaciones estarán debidamente financiadas. En cambio, el artículo 370 es específico al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la cual se reconoce su autonomía y concretamente señala que será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. En este artículo la disposición es muy clara, se refiere a los afiliados. Se comprende que la misma se refiere también a los pensionistas. Por lo antes señalado, pues, se concluye que la reforma propuesta no es procedente, por lo que debe mantenerse lo dispuesto en la ley vigente. Esto es, seguro general obligatorio. Artículo 2. En el artículo 6, después del literal I, insertar otro que diga lo siguiente: la creación de nuevas prestaciones estarán debidamente financiadas conforme lo dispone el artículo 369 de la Constitución de la República, sobre la base de estudios actuariales y de proyecciones matemáticas confiables. Por eso, en este sentido, no corresponde citar el cumplimiento del artículo 369 que se refiere al seguro universal. Y ciertamente que para toda prestación se debe y se tiene que contar con el debido financiamiento, por lo que se propone el siguiente texto. J. Se podrán crear nuevas prestaciones única y exclusivamente cuando cuenten con el financiamiento correspondiente y sobre la base de estudios actuariales. Es importante lograr una ágil, oportuna y moderna administración, toda vez que los avances tecnológicos nos permiten contar con modernas técnicas y asistencias automatizadas que apoyan a la gestión de la institución. Una entidad como el IES precisa incorporar a su gestión el uso de nuevas tecnologías de la información, comunicación. En consecuencia, se propone sustituir el literal I de la ley vigente que dice: se optimizarán los recursos humanos y administrativos del IES para reducir los costos de gestión de las prestaciones y hacerlos competitivos con los de otros prestadores. Proponemos: se optimizarán los recursos humanos y administrativos del IES para reducir los costos de gestión y de las prestaciones y hacerlos competitivos con los de otros prestadores. El texto debería decir: la gestión del IES se debe realizar en forma automatizada, utilizando y priorizando las herramientas tecnológicas, tanto para los recursos humanos, administrativos, de prestaciones, en definitiva, de los diferentes servicios que presta el IES. Artículo 3. En el artículo 3, inciso 16, después de la frase "es una entidad pública descentralizada", se agrega la siguiente frase, según la comisión: de carácter autónomo, y se agrega el siguiente inciso: se regirá por principios de independencia, transparencia, celeridad, probidad, certeza, eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, planificación, evaluación y servicio de sus aportaciones. No es necesaria la reforma. La ley actual define con claridad la autonomía del IES. El hecho de incrementar adjetivos en absoluto mejora la ley. Artículo 4. En el artículo 27 sustituyas el artículo literal I por el siguiente: y la aprobación del presupuesto general de operaciones del IES debe ser elaborado por el director general y aprobado por el consejo directivo hasta el 31 de diciembre de cada año. Previo a esto, el ente rector de Economía y Finanzas Públicas remitirá un informe técnico al director general respecto a los aportes y contribuciones del Estado para financiar las prestaciones de la seguridad social previstas en el siguiente ejercicio económico. Es correcta la propuesta que presenta la Comisión Especializada del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, por cuanto el Ministerio de Economía y Finanzas debe incorporar únicamente como información al presupuesto general del Estado consolidado. Entonces se propone incorporar un inciso que diga: luego de la aprobación será remitido a conocimiento del ente rector de Economía y Finanzas. Es por esto por cuanto el Ministerio debe incorporar al presupuesto general del Estado consolidado únicamente como información. Artículo 5. Sustituyas el texto del artículo 28 por el siguiente, según la comisión: integración del Consejo Directivo. ¿Qué estamos proponiendo nosotros sobre la incorporación del Consejo Directivo? Es sobre la base del pronunciamiento de la Corte que el proyecto de reforma asume el mecanismo de la elección.
La Corte dispone a la Asamblea que emita los actos normativos, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. Es evidente que la norma anterior reducía la representación de los asegurados, en especial los afiliados voluntarios y de docentes no pertenecientes a la UNE, debido a que existen varias organizaciones de docentes, así como de docentes universitarios, politécnicos, igualmente no tomaban en cuenta la representación de los trabajadores con afiliación voluntaria, jefas de hogar o del empresariado no afiliado a las cámaras, como claramente analiza la Corte. En este sentido, pues, nosotros consideramos importante, señor presidente y señores miembros de la comisión, que la propuesta es la siguiente. Artículo 6, sustituyas el texto del artículo 28 por el siguiente. Integración del Consejo Directivo del IES. Estará integrado por 5 miembros. Un representante del Ejecutivo designado por el Presidente de la República. Un representante de los trabajadores del sector privado que sean afiliados activos y que pertenezcan a una Confederación Nacional de Trabajadores o Federaciones Nacionales de Trabajadores con al menos 15 años de vida jurídica. Y participación en el caso de federaciones nacionales, siempre y cuando no pertenezcan a ninguna confederación nacional o estén organizados en al menos 10 provincias. Un representante por los trabajadores del sector público organizados y que pertenezcan a una Confederación Nacional de Trabajadores o Federaciones Nacionales de Trabajadores con al menos 15 años de vida jurídica y participación. En el caso de las federaciones nacionales, siempre y cuando no pertenezcan a ninguna confederación nacional y están organizados en al menos 10 provincias. Un representante Señor Sarango, de los por jubilados. favor, tiene un minuto. Muchas gracias. Un representante de los jubilados, quien será elegido de entre los gremios de los jubilados con al menos 15 años de vida jurídica y que estén agrupados en organizaciones en al menos 10 provincias. El representante de los trabajadores activos, tanto del sector privado como del público, de los jubilados, tanto del sector público como del sector privado, serán designados por colegios electorales de las representativas confederaciones o federaciones nacionales. En definitiva, y dado el tiempo, pues me toca, queda pendiente algunas situaciones que ya nosotros hemos entregado a la comisión y que seguiremos debatiendo e incorporando justamente algunas normativas más en cuanto a las disposiciones transitorias, las condiciones para ser el representante al Consejo Directivo del ICE y que no entren por la tranqueta a través de la consabidas venta o compra a través de los jueces. Es una situación que deslegita la representación de los asegurados y que es importante ir incorporando. Asimismo, señor presidente, señores miembros de la comisión, pues haremos llegar también un proyecto más de reformas a la ley del IES, tendientes a mejorar y buscar alternativas y salidas para darle la sostenibilidad que necesita esta institución de los asegurados, afiliados y pensionistas. Muchas gracias a todos por haber escuchado la presente y la propuesta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Gracias a usted, le agradecemos al señor Edgar Correa por sus observaciones y continuamos con las comparecencias. Le damos la bienvenida al señor Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tiene usted 5 minutos para su comparecencia. Señor presidente, me permito informar que en representación del señor Miguel Ángel González se encuentra la señorita abogada Verónica Rodríguez, asesora de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenida, abogada Rodríguez, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias por la palabra, señor presidente de la comisión. Buenos días a todos los demás señores asambleístas y demás personas presentes que nos están acompañando en esta sesión. Quiero empezar por agradecer en nombre de Miguel Ángel González, quien es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por habernos extendido esta invitación que hace efectivos los principios de participación y de transparencia en los procesos de formación de leyes. Así que muchas gracias a todos los asambleístas que hacen posible y cumplen con estas invitaciones en discusiones, ¿no? Luego voy a hacer referencia especialmente a lo que o la propuesta de reforma en relación a la conformación del Consejo Directivo del IES como punto número 1 y principal de mi intervención. Me da gusto que se haya hecho mención a la sentencia de la Corte Constitucional, porque es justamente esta sentencia la que declara inconstitucional el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y que envía pues esta obligación a la Asamblea de hacer una reforma. Pero es importante esa sentencia porque esa sentencia ya deja sentada algunas bases, algunos estándares de obligatorio cumplimiento para la Asamblea que consideramos que
esta propuesta no cumple y particularmente no cumple con el principio de igualdad. La razón por la que se declara inconstitucional en un principio el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social es porque se inobserva el principio de igualdad. Y de nuevo, en la propuesta que ahora se está enviando de reforma, consideramos que de nuevo se incumple con este principio porque se está disponiendo un desequilibrio en la forma de conformación del IES al punto de otorgar solo a un sector 3 vocalías o tres puestos adicionales que los convierten en una mayoría, que van a tener mayoría para decidir al que dirige el consejo, y no solo el que dirige el consejo, sino que al que dirige el directorio del BIES, y no solo el directorio del BIES, sino también a los miembros del directorio del BIES, no solo al presidente, sino a los miembros, y creemos que hay un desbalance completo en este artículo de la conformación del Consejo Directivo del IES. Hay un desequilibrio que se convierte en discriminatorio para los demás miembros o los demás sectores, que en este caso sería el sector empleador, que también tiene derecho a contar con una representación en condiciones de igualdad, que consideramos expresamente que no se está cumpliendo. Si es por clasificar a los asegurados, también podemos clasificar a los empleadores y tener pues empleadores representantes de empleadores personas jurídicas, empleadores de las personas naturales, y vamos a tener un abanico de clasificaciones que lo que van a hacer es entorpecer la gobernabilidad. Y de hecho esta no es una discusión nueva, esta es una discusión que ya ha sido tratada en la OIT, en convenios como el número 102, donde ya expresamente se recomienda que los regímenes de seguridad social deben ser administrados sobre una base tripartita, con el fin de garantizar y fortalecer el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores, pero de una forma tripartita. Y la Corte Constitucional en ningún momento atacó esta conformación por ser tripartita. Lo que dijo concretamente la dejó sin efecto y la declaró inconstitucional por vulnerar la igualdad en la forma en que se estaban postulando los representantes. Y creemos que se está inobservando de nuevo estos principios, ya no en cómo se postulan los representantes, sino en la forma en que se van a integrar los miembros del Consejo Directivo del IES, porque hay un desbalance completo a favor de un solo sector. Este desbalance pone en peligro la constitucionalidad de esta propuesta normativa y vamos a volver a empezar desde cero cuando la Corte Constitucional lo declare de esa manera, y me parece que esa es un esfuerzo, digamos, inútil si es que continuamos inobservando pues preceptos constitucionales que están vigentes y que la Corte además ha sido clara en determinarlos en la misma sentencia que nos aboca el día de hoy, porque si bien esta asamblea la conformación actual de esta asamblea no es la responsable del tiempo que ha tomado discutir de nuevo esta sentencia, y no es atribuible, digamos, a la conformación actual de la asamblea. En todo caso, la asamblea también tiene esta conformación actual tiene la obligación de cumplirla en la forma en que fue expedida por la Corte, con los parámetros que la Corte desarrolló en esa sentencia, porque inobservarlo es volver a tener razones para impugnar esta reforma, que se puede o no se puede aprobar, pero va a dar razones, o para que la objete el presidente por razones de inconstitucionalidad. Y de nuevo, pues haber avanzado en vano en discusiones cuando no se toman en cuenta estos criterios que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, de nuevo, consideramos que la propuesta de reforma es discriminatoria en cuanto a la conformación del Consejo Directivo del IES, porque ubica a un sector, que son los asegurados, en una situación privilegiada respecto del número de miembros que se les está otorgando, porque se está cambiando el número de miembros de 3 a 5, en contra también de las recomendaciones de la OIT, sin ninguna justificación que se pueda comprender en cuanto a esa incorporación. Luego, pues haré también referencia a las reformas que se están incorporando en cuanto a las atribuciones que va a tener el BIES, en cuanto a las actividades financieras de intermediación financiera que se les está incorporando en esta ley. Nos parece que es sumamente riesgoso la ampliación del alcance y del ámbito de acción del BIES. Consideramos que se está incurriendo en un error conceptual entre lo que significa un banco de inversión y un banco
comercial de primer piso que va a poder captar depósitos del público. Es sumamente riesgoso que exista esta confusión porque esta ley puede entrar y entrará en contradicción con la ley del Código Orgánico Monetario por un error conceptual en cuanto a la definición de un banco de inversión con lo que es un banco de primer piso o un banco comercial, porque se lo está equiparando como si fuese lo Abogada mismo. Rodríguez, tiene 1 minuto. Perfecto, muchas gracias. Se los está equiparando como si fuesen lo mismo y no lo son. Entonces, este error de eventual contradicción entre normas jurídicas es un error que debe suplirse desde este momento para que no tengamos problemas ya también en la ejecución, en toda la aplicación de las normas. Muchas gracias por el tiempo. Solo concluyo, pues, de nuevo insistiendo en que se revise la forma en que se está conformando, se está proponiendo que se conforme el Consejo Directivo del IES y se apliquen los derechos constitucionales, los principios que ya la propia Corte le envía a la Asamblea que observe en este caso. Gracias por la... Le agradecemos a la abogada Rodríguez. Continuamos con el señor Olmedo Ludisaca, presidente de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas. Bienvenido, tiene usted 5 minutos para su comparecencia. Está silenciado el micrófono, tiene que prenderlo. No se le escucha, está silenciado. Señor Olmedo Ludisaca, no se le escucha. Por favor, para que nos ayude prendiendo el micrófono. ¿Sí ahí? Ahí se le escucha. Ya. Muchísimas gracias, muy buenos días, ya buenas tardes casi ya, señor presidente de esta Asamblea Nacional, de esta Comisión del Derecho al Trabajo, a la Seguridad Social. Agradezco pues infinitamente por esta ocasión que nos brinda nuestra provincia del Cañar. Y también agradecer a todos los miembros de esta comisión muy importante del país y también a quienes, los panelistas, pues a quienes están presentes en esta importantísima reunión. Y realmente yo creo que nosotros hemos escuchado, pues digamos, ya varias intervenciones de Llanes, también de nuestro representante en la Asamblea, digamos, en el Consejo de Seguridad Social, como el compañero Richard Gómez, y otros panelistas más ya que han hecho sus intervenciones, y creo que encajamos plenamente con muchos de los requerimientos y en virtud del tiempo, y más que todo que nosotros vamos a tener ya el viernes 1 de marzo también una asamblea provincial con Henry Llanes. Nosotros vamos a ampliar más todavía esta temática. Lo que sí queríamos decir de que esta comisión tome muy en cuenta los planteamientos que se están realizando desde los diferentes sectores, en lo que se refiere a las articulaciones, en lo que se refiere también al tema del banco del BIES. Yo creo que inclusive en el nombramiento de las autoridades respectivas por el Consejo Superior del IES, la forma, la manera que han planteado y que está planteado en el proyecto, porque somos unos también de los actores quienes inclusive firmamos y contamos dentro de las firmas a nivel del país. Estamos totalmente, digamos, de acuerdo con ese planteamiento que hace el compañero Llanes. Nosotros, como decíamos, estaremos siempre respaldando esa posición y somos también los ejecutores. Desde luego, nosotros nunca vamos a esperar o a tener una esperanza de que quienes han manejado al IES y quienes han quebrado al IES, quienes son los morosos, los deudores al IES, quienes matan y han matado a la gente y a muchos jubilados especialmente han desaparecido por la falta de medicamentos, de atención médica, y realmente la fase que vivimos ahora son mortales y graves. Ellos nunca van a estar de acuerdo, pero eso yo creo que ustedes, como miembros de esta mesa tan importante, lo van a hacer con ciencia, lo van a tomar, digamos, con absoluta responsabilidad, no solamente como miembros de la comisión,
sino como seres humanos, como padres de familia, con una visión futurista que también llegaremos a llegar a esa situación de requerimientos y necesidades. De resto, que tienen plata, pues es fácil. Los que tienen dinero, los que tienen, digamos, las posibilidades de asistir a grandes clínicas, a grandes, digamos, asistencias médicas, no van a sentir la necesidad. ¿Quiénes sentimos este dolor del pueblo? ¿Quiénes nos lamentamos por los robos, asaltos y atracos que se ha dado al IES? Esos somos justamente nosotros los que estamos planteando. Al resto no les aparece, porque ahí cuando uno se reclama aparecen las inconstitucionalidades, aparece una serie, digamos, de controversias, pero para robar, para estafar, como se dice, ahí sí no aparece la Constitución. En tal manera que nosotros, como digo, en esto de las nominaciones para los vocales del Consejo Superior del IES está bien planteado, respaldamos nuestra posición y así tiene que ser. En la forma como tiene que se ha planteado y el manejo del banco del IES, de igual forma. ¿Por qué tienen tanto miedo de que vaya a ser un desfase o que exista, digamos, una controversia? No, sino es justamente lo que nosotros rescatamos y queremos rescatar para que ese banco siga sirviendo a los afiliados y a los jubilados, porque ese banco es del BIES y no es de ninguna otra persona. Además de esto, queremos manifestarles de que hoy más que nunca vamos viendo la realidad de que hemos tocado y en estas reformas que se ha planteado y que están en auge, y agradeciendo a ustedes que están llevando como timón bien parado y bien hecho hacia el futuro promisorio de quienes reclamamos. Eso se ha hecho en base de muchas consultas e investigaciones. ¿Cómo está ahora no se ha dicho, por ejemplo, y con absoluto respeto a todos, no se ha tocado el tema, por ejemplo, de la atención médica? ¿Qué pasa con la atención médica? ¿Qué pasa con los turnos? Entonces tiene que haber justamente un Consejo Superior del IES con nombres y completos de quienes estamos interesados en recuperar a la seguridad social, para que se hagan esas auditorías internas y vea qué pase. Y se despolitice los servicios administrativos y el manejo del IES. No puede ser que una de las grandes desgracias sea en la que lleguen a manejar políticamente a través de los compadrazgos que se han realizado, y ahí están las consecuencias. Acá tiene un minuto. Muchísimas gracias, distinguidos señores asambleístas de esta comisión y quienes me escuchan en esta intervención. Pues solamente quiero decirles que nosotros no estaremos de lado sobre el asunto de que nos quieran imponerlos. Seguimos luchando y seguiremos a los proyectos. Como digo, y la semana que viene tendremos ya una asamblea provincial de todos los jubilados, inclusive de los que son afiliados vigentes ahora, para ahí alcanzar también nuestras propuestas, ahí sugerir más con el pueblo y no solamente con quien está dirigiendo esa palabra. Les agradezco, felicidades y muchísimas gracias por su gentileza. Le agradecemos al señor Luis Saca. Continuamos con las comparecencias. Le damos la bienvenida a la señora Rosa Argudo, representante de la CETOS. Tiene usted 5 minutos para su comparecencia. Muy buenos días con todos. Pues, muchas gracias a la comisión, a la asamblea, por haber tomado esta iniciativa. Soy la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social. Realmente para nosotros, al ser parte activa del IES, es una preocupación todo lo que viene pasando en la institución. Yo les quiero recordar que el artículo 28, la Asamblea cumplió ya su aprobación el 31 de octubre del 2022. En este artículo 28, que se reformó en el 2022, en octubre, por parte de la Asamblea, acogiendo la misma sentencia de la Corte Constitucional, nos dio algo favorable al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo favorable fue la presidencia rotativa, que sí sería importante, señores asambleístas de esta noble comisión, que lo acojan, la presidencia rotativa como está, o alternativa, como está propuesto en el artículo 28 de la ley vigente. Nosotros creemos que al tener el monopolio de la presidencia, el delegado del gobierno de turno, da lugar a que se politice mucho la institución. Al tener
el tema rotativo de la presidencia, vamos a la alternabilidad en la presidencia, va a haber la situación que se revise y no va a haber no van a poder politizar tanto como se lo viene haciendo desde hace muchos años. Nosotros como actores activísimos del tema de la seguridad social, estamos muy de acuerdo que se incrementen los miembros del Consejo Directivo, pero sí debería quedarse también fijado el número de asesores, porque si no, si queremos eliminar la burocracia, al tener 5 asesores, más los equipos y más todo, lo que vamos a lograr en este momento es incrementar la burocracia. Con unos límites estamos muy de acuerdo en que vaya el incremento de los miembros del Consejo Directivo. No podemos olvidarnos que cuando era Consejo Superior ya teníamos esa cantidad de miembros. ¿Por qué se modificó? Pues realmente hubo en la legislación o en el Congreso de ese momento, se hubo algunas observaciones por las cuales se modificó en la ley que se aprobó en el 2001, se volvió a 3 miembros del Consejo Directivo. También sería importante, señores asambleístas, que en esta ley se fije de dónde va a salir el presupuesto para las elecciones. Al ser un proceso eleccionario está en esta iniciativa ciudadana que nace de parte de los compañeros jubilados y que lo firma el licenciado Llanes, también este tema sí sería importante que ustedes en la ley le dejen fijado de dónde sale el presupuesto para ese proceso eleccionario. Estoy de acuerdo, iba a ser una intervención más amplia, pero creo que el compañero Richard Gómez acogió lo que íbamos a hacer y para no redundar, realmente también sería importante que se aplique a satisfacción y que quede dicha en la ley que cualquier incremento de prestación vaya muy de la mano también con el presupuesto. Tenemos ahorita la reforma que se dio en el 2012 de la Ley de Seguridad Social, en donde los señores asambleístas de ese momento reformaron la ley y dieron la atención de los hijos hasta los 18 años, pero no hubo financiamiento. Al no haber financiamiento ha llevado a quebrar el seguro de salud familiar e individual y han llegado en ese momento también a tener que desinvertir del seguro de pensiones para poder dar la atención médica a todo este conglomerado que no está que no aporta. No podemos olvidarnos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es el sistema de seguridad social del Ecuador, sino es un instituto que le varíamos a dar una conceptualización de un seguro prepago. El que paga tiene derecho a la atención y eso es como se ha venido manejando, pero desde el 2012 esta atención que se ha venido dando a los hijos hasta los 18 años realmente ha desfinanciado el Seguro Nacional de Salud Familiar e Individual. También nosotros deberíamos ver la forma, y esto sí solamente sé que esto no va a ir en la ley, pero es importante que desde la Asamblea sí se revise también el sistema de las derivaciones. Nosotros como Seguro Social tenemos edificaciones que están botadas en las 5 provincias más fuertes, hablemos de Pichincha y como Cantón Quito, Cuenca, Guayas, en donde se pueden formar nuestros propios centros oncológicos y de hemodiálisis, que son lo más fuerte también de las prestaciones, y se ha dado en este tiempo que al no darnos ni los insumos ni los dispositivos médicos, no reemplazar equipos y se ha dado una gran derivación de pacientes del IES al ver que nosotros dentro del IES se paga millones de millones a las prestadoras externas, a las clínicas, y el seguro sigue desfinanciándose. Nosotros sí quisiéramos también en esta intervención pedirles a ustedes que son los padres de la patria y también como veo mujeres, las madres de la patria, la Asamblea Nacional, que se revise dentro de la ley del BIES,
que no sea una república muy independiente, ya que la institución madre es del IES, los fondos son del IES, pero la única persona dentro del consejo directivo del IES es el presidente, el que tiene el control del IES y del BIES. Los otros dos miembros no. Entonces debería decirse dentro de la reforma a la ley del BIES que debería darse cuentas al consejo directivo del IES de todo el manejo financiero, el manejo económico que se viene haciendo desde el BIES. Realmente a nosotros o al pueblo en general, a los ecuatorianos, nos enteramos que ha habido desinversiones e incluso los otros miembros del consejo directivo se enteran que ha habido desinversiones, quizá por comentario o quizá por la prensa. Entonces sí debería estar también sometido, o al menos no tan sometido, pero al menos en cuentas, en rendir cuentas, en dar información al pleno del consejo directivo del IES, el consejo directivo del BIES o el directorio del BIES. En cuanto al tema del Banco del Pacífico, sería súper importante que tengamos una banca de primer, pero sí con una ley súper clara, porque realmente la experiencia nos da que al no haber un control muy de cerca del manejo de las instituciones, solo nos enteramos cuando hay pérdidas. En la ley del 10 debería fijarse un límite no más allá del 20% de cartera de inversiones en la compra de bonos y que no sea el Estado con otros comprando otros bonos que pague el interés y la ley y la cantidad de dinero que se va incrementando de la deuda del Estado al IES por bonos, que es entre el IES y entre el Estado y el IES, y de salud sería importante que se ponga también una tabla de pago del Estado al IES para poder financiar, porque si vamos como estamos hasta ahora, señores asambleístas, no nos durará mucho el IES. Yo sí quisiera pues que se acoja a los documentos que se ha ingresado, como todos hemos ingresado un documento para que se acoja las observaciones que se ha hecho ya con un poco más de tiempo, basta para exponerlos y para que ustedes puedan analizar y también agregarles al proyecto. Muchas gracias. Buenos días. Le agradecemos a la señora Rosa Argudo y a todos los comparecientes el día de hoy. Se abre el debate entre los compañeros y compañeras asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta María Teresa Pajel. Gracias, señor presidente. Respecto a la primera presentación de la abogada que representó al sector empresarial, yo tomo la inquietud que ha manifestado y realmente que analicemos que según la inquietud que ha presentado la abogada, indica que en el sector de afiliados están 3 representantes y se sienten en desventaja. Analizando entre los miembros del comité elegidos con estos 5 miembros, tenemos pues un miembro de ejecutivo nominado por el presidente, un miembro de los jubilados, que es el nuevo integrante, un miembro de los empresarios, un trabajador activo de privados, un trabajador activo de públicos. Y yo considero que ahí lo están mencionando los jubilados como un afiliado más. Por lo tanto, están manifestando que el sector de los trabajadores están 3. Es algo que tenemos que analizarlo y desde el respeto a las sugerencias planteadas, ¿no? Por otra parte, en la siguiente comparecencia, los directivos, se había hablado también de que despolitizar el IES, que me parece muy interesante tomar esa propuesta, porque el IES está politizado al máximo y es muy interesante que analicemos eso también. También se habló que de los directivos deben estar preparados profesionalmente, pero por respeto a la
a la diversidad y a la democracia del país, no podemos ser selectivos en quienes forman parte del directorio. Es una selección abierta a todos quienes puedan candidatizarse y elegirse sin discriminación, porque hay una norma, una ley en la que indica que no puede haber discriminación y no podemos decir solo los profesionales, solo quienes estén preparados en administración de empresas, en derecho, en economía. Por lo tanto, para eso está el equipo asesor técnico, que ellos sí, los asesores de cada miembro elegido por la población de afiliados, pues esos asesores sí tienen que tener todas las condiciones estrictas y técnicas, porque ellos son quienes van a guiar a los directorios que van a tomar las decisiones. Por otra parte, de la siguiente presentación de la representante del sindicato del IES, me parece también interesante las propuestas que ha hecho. Y justamente me parece muy interesante el hecho de que sean los puestos rotativos, que haya alternancia en la dirección. Yo quisiera consultarle a la señora representante del sindicato. Me parece muy importante justamente para evitar esto que dice que permanezca mucho tiempo en la dirección. ¿Qué tiempo está usted dirigiendo el sindicato del IES? No sé si tengo audio. Sí, sí se le escucha. A ver, yo creo que no me está, pero si usted me invita, señor asambleísta, a su oficina, yo le entregaría con documentos absolutamente todo lo que usted le quiera. No tengo ningún problema. Si el día lunes usted me recibe en su oficina, con documentadamente podemos conversar este tema, porque esto no creo que entre en la reforma a la Ley de Seguridad Social. El día lunes usted me dice a qué horas yo estoy en su oficina, señor asambleísta. Gracias. Yo solamente me refería a que me parece muy interesante lo que usted ha propuesto, que justamente dice que debe haber una alternancia en la presidencia del directorio del IES, que sea un puesto que haya rotación, que sea puestos rotativos para que no permanezcan tanto tiempo dirigiendo el directorio. Por eso simplemente le quería consultar, porque como usted también es una dirigente y me parece muy interesante su opinión, y hemos analizado también eso, porque se había propuesto incluso en algún momento en la mesa que estos puestos puedan ser definidos. Alguien sugirió de los invitados, muchos que hemos tenido en las mesas de reuniones de la comisión, se había planteado en algún momento que puedan dividirse en dos periodos, ¿no? Un periodo, la mitad del tiempo, un presidente, y dentro del directorio nombrar otro presidente para que haya esa alternancia y esos puestos rotativos, como mencionó la señora invitada, para que no permanezcan tantos tiempos en ese puesto de dirección. Por otra parte, también me parece interesante lo que he planteado, que la ley del BIES tenga que dar cuentas al IES, porque en realidad el BIES apareció como un hijo del IES. El BIES apareció como una sucursal destinada a manejar las inversiones y a manejar los recursos del IES justamente en hacer crecer el capital de los afiliados, ¿no? Y a mí sí me parece interesante que el BIES no sea, como dice la señora, una república independiente, sino que realmente pueda rendir cuentas al directorio del IES, porque a la final están manejando el dinero y el capital de todos los afiliados. Y en ese sentido, pues me parece interesante para que justamente podamos todos preservar y cuidar los dineros de los trabajadores del país y evitar este tipo de situaciones en las que hagan y deshagan con los dineros del pueblo ecuatoriano trabajador, y por eso el país está como está y el IES está en la situación que está. Y justamente tomando nuevamente las palabras del señor que se expuso anteriormente, el señor Ludisaca, trabajemos en despolitizar al IES, porque es una entidad que no tiene nada que ver con el Estado, con el gobierno y con situaciones políticas. Es una empresa y una organización que se formó en base a los dineros de los afiliados
Por lo tanto, ahí está la clave de todo lo que está pasando en el IES. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Raquel. Por favor, señor secretario, verifique si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, me permito informar que no existen más puntos del orden del día. De no existir más puntos, se clausura la presente sesión. Que tengan una buena tarde todos. Muchas gracias, señor presidente. Se clausura la sesión siendo las 12:08. ¿Qué quiere que diga? Gracias, un gusto saludarles. Buen fin de semana, gracias. Henry Llanes quería hablar. Muchas gracias también por la participación y por haber escuchado nuestras sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.